¿Sí? Ya volvió el sonido. Pues hermanos, acuérdense que a veces se nos descontrolan estos medios de comunicación. Sin embargo, pues es un gozo nuestro continuar aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios, revisar nuestra Biblia. Sabemos que ahí encontramos la respuesta a todas nuestras preguntas. Bien, la lección del día de hoy es un llamado a la santidad. Un llamado a la santidad y especialmente una exhortación para que nuestra iglesia cumpla esa función. El liderazgo que tenemos cumpla la función de fortalecer, ayudar a que se mantengan firmes en su fe y llamar a todos los miembros de nuestra iglesia a la santidad. La lectura bíblica se encuentra en la carta primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 13 al 25. Y en nuestra Biblia lo podemos encontrar, dice, llamamiento a una vida santa. ¿Cuál es la exhortación? Veámosla en la palabra de nuestro Dios en esta cita bíblica. Dice así la palabra de nuestro Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis llamados, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. El objetivo de nuestra lección precisamente es que al enfrentar en los momentos de aflicción
que empiece a claudicar la fe. Haya un liderazgo de la iglesia que ayude a permanecer firme en la fe y a cuidar la vida en santidad para la gloria de Dios. Hermanos, es tan importante este medio de gracia que la iglesia ofrece para poder exhortar, para poder estimular a que todos nosotros permanezcamos firmes en la fe a nuestro Dios, firmes en que necesitamos esa santidad que Dios nos pide. En el Antiguo Testamento fue muy claro. Decimos, ¿por qué debemos aspirar a esa santidad? ¿O por qué decimos que somos nosotros santos? ¿Por qué? Porque la verdad es que Dios es santo. Y con ese ejemplo, nosotros debemos imitarle y buscar por todas maneras el hacerlo. Sobre todo en estos tiempos en que hay mucha confusión. Crece la maldad, crece el pecado. Cada día nacen nuevas denominaciones, nuevas sectas, las cuales ofrecen al creyente muchas cosas en las cuales pueda gozar, pero gozar en su carne, en sus emociones. A veces vemos que hay iglesias que nacen y crecen bastante y uno las ve y dice, oye, pero si eran muy poquitos y ahora son muchos. Desafortunadamente, así como crecen, así como florecen, así también se acaban. Porque después de un tiempo, aquella persona que se acercó porque le gustó mucho el ambiente que ahí privaba, se va, porque sigue permaneciendo vacío. La felicidad fue momentánea, así como la palabra de nuestro Dios nos dice, como hierba, florecen, mueren. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios, lo que hemos aprendido, eso va a permanecer. Y no por nada decimos, la palabra de Dios es ayer, es hoy y será siempre. Ahí encontramos, ¿tienes aflicción? Lee los salmos. Hoy leímos un salmo hermoso que nos invita a gozarnos. ¿Estás descontento con lo que la sociedad te está ofreciendo? El pastor nos exhortó. Leamos la carta de Pablo a los Filipenses. ¿Quieres recibir aliento para tu situación que vives? Lee en el Antiguo Testamento las aflicciones que el pueblo de Dios pasó y la forma en que Dios proveía agua, alimento, sombra, luz. No lo descuida. Dios no nos deja solos. Podemos sentirnos, porque es muy natural que el hombre de repente se vea abrumado y se sienta solo. Pero nosotros como creyentes sabemos que no estamos solos. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Nosotros debemos esperar pacientemente a que nuestro Dios cumpla el propósito que tiene para mí. Pedro escribió a los creyentes
animándolos a permanecer firmes en su fe ante las situaciones que estaban viviendo. O sea, no es de hoy. No es de hoy las situaciones que estamos viviendo. Y cuando Cristo estuvo con nosotros, nos mostró su ministerio. Él nos dijo: deja a la mujer que haga lo que tiene que hacer. Me está preparando para mi sepultura. A los pobres siempre los tendréis, a mí no. Él mostraba claramente su ministerio. Él nos decía que nuestras preocupaciones por muchas cosas que existen no debe afligirnos. Debemos confiarnos en la misericordia de nuestro Dios, que es a lo que nosotros aspiramos, a lo que nosotros pedimos, solicitamos. Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia de tu pueblo, porque si fuera nosotros que le pidamos: Señor, aplica tu justicia en tu pueblo, pues ya no estaríamos nosotros vivos. No, nosotros confiamos en su misericordia para que Dios en nuestras vidas cumpla el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Estas aflicciones que se nos muestran en el mundo en la actualidad provocan en muchos creyentes el deseo de abandonar la fe. Pero es una cosa muy curiosa, porque a pesar de ello, dice uno coloquialmente, Dios no nos suelta. Gracias a Dios, Dios no nos suelta. Cuando ya nosotros nos convertimos en algún tiempo y creímos solamente en Cristo Jesús como el cumplidor de las promesas, en Él se cumplieron muchas de las profecías y lo aceptamos y creemos en Él, nos hemos convertido. De repente vamos a flaquear, somos hombres. El ser cristiano no indica que no vas a pecar. Dios lo conoce y lo sabe. Por eso lo permite. Y también sabe que la semilla ya fue sembrada. Y no nos va a dejar. Podemos movernos, estirarnos, pero al rato regresamos. En esa confianza nosotros seguimos viviendo, confiando en el Señor. Y que Él perdonará las debilidades que como humano puedo tener y sucumbir. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Espérense. Ama al pecador que se arrepiente. Porque el mundo nos vende muy bien la idea. No, Dios ama a todo mundo. Dios ama al pecador, Dios ama, etc. No. Dios aborrece el pecado y ama al pecador que se arrepiente. Ese agregado no hay que olvidarlo. Para no confundirnos, porque las ideologías actuales a veces nos confunden con las cosas que nos ofrecen y hacen que nos confundamos hasta los más creyentes, cuanti más los de reciente conversión. Pero ahí está la iglesia, ahí está la comunión de los santos. Alguien dice, ay sí, ¿por qué dices que eres santo? Nomás te falta la
la aureola ahí arriba. Pues ese es el santo que tú conoces. Pero yo sé que soy santo porque me he apartado para el Señor. He abandonado aquellas costumbres anteriores. He abandonado mi vida anterior. Y ahora soy nueva criatura. Soy santo. Soy apartado para Dios. Esa es la diferencia. No nos confundamos. Sabemos que precisamente la palabra santo significa vivir apartados para el Señor, andando como hijos obedientes. El Señor nos dice, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Y hay tantas cosas que nosotros lo hacíamos, pero lo hacíamos por ignorancia, porque no conocíamos de la palabra de nuestro Dios. Y nos gustaba hacer algo y que se nos aplaudiera. Nos gustaba que nos sentaran en la mesa de honor. Nos gustaba que todo lo que uno hiciera sea del agrado de todo el mundo. Hasta los alabadores en los conciertos. Me extraña que cuando están en la emoción y el público, lamentablemente algunos hasta mostrando una actitud no poco cristiana, pero están embelecidos, y grita el alabador, ¿están contentos, hermanos? Hermanos, ¿están contentos? En lugar de preguntarle a nuestro Dios, Dios, ¿te agradas con lo que estamos haciendo? ¿Estás contento con lo que estamos haciendo? Pierden. Entonces, preguntémonos, ¿quién se robó? ¿Quién roba la alabanza que le pertenece al Señor? Y entonces nosotros ponemos los pies en la tierra, humildemente reconocemos que todo lo que hagamos, que todo lo que nosotros tenemos, lo que somos, es para la gloria de Dios, nada más. Para la gloria de nuestro Dios, no para mí. Esa es la vieja manera que vivíamos. Y Pedro aquí nos lo recuerda y nos dice en su palabra, no vuelvan atrás a esa vieja manera que sigue solamente satisfaciendo sus propios deseos. Y luego, en la comunión de los santos, dice la palabra de Dios, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Sí, me alegré porque me invitaron a la casa del Señor. También le agrego, si me invitan a su casa propia, como hermanos, también se alegra uno, porque es uno de los mandatos que se reúnan. No nada más en la iglesia, en sus hogares. Que estén siempre acompañados. ¿Cómo podemos nosotros ayudarnos a olvidarnos de las viejas costumbres que tenemos? Reuniéndonos, teniendo amistades, conviviendo con los hermanos en nuestra fe, con aquellos que comparten la unidad que tenemos en Cristo Jesús y que nos invita, si estamos gozosos, cantemos alabanzas al Señor. Si estamos tristes, oremos al Señor. Sigamos cantando con gozo al Señor. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría, dice un himno. Esa es la invitación que también nosotros, como líderes de una iglesia, encontramos ese gozo en enseñar
en exhortar, en apoyar para que podamos vivir en santidad. Cuando se descuida la santidad para vivir en pecado, porque sí lo hay, hermanos. Aquí lo vemos en nuestra iglesia. A veces no sabemos por qué el hermano ha dejado de venir. A veces vemos al hermano que viene, pues bien arregladito y bien vestido, pero no conocemos la situación en su casa, las carencias que tiene, la afinidad que está teniendo ahora con otras cosas que no son correctas a la vista de nuestro Dios. Entonces, ahí es cuando el liderazgo debe hacerse presente. ¿Cómo vamos a ayudar a aquel hermano que ha caído si no lo acompañamos? Si no convivimos, si no estamos con él. Esa es la comunión de los santos. Y esa es la forma en que nosotros nos ayudamos como integrantes de la iglesia de nuestro Señor. Es ahí donde el liderazgo de la iglesia debe hacerse presente. No es, pastor, venga a la casa el día jueves a las 3 de la tarde. No. Hospedadores, recibidores. Llega el pastor, llega el hermano anciano, pasa el hermano. Tristemente, en alguna ocasión llegué a una casa y lo que oí, se oyeron muchos envases que se estaban guardando. Dije, caray, ¿serán los refrescos que van a ofrecer o algo? No, ya sabíamos que esa familia estaba con otras actividades, pero nuestra intención no era hacer pasar mal rato a los hermanos guardando todo, como en una ocasión que fui a una boda y era de hermanos creyentes, pero la mesa donde estábamos los de la iglesia, yo creo que estaban esperando a que nos fuéramos, hasta que dijéramos, ya nos vamos, sí, que les vaya muy bien, para empezar la fiesta de ellos. Que tristemente después uno lo sabe, lástima, pero nos estaban mostrando dos caras. Una porque estábamos ahí nosotros sentados, pues, sí, somos alegres, nos encanta divertirnos, ¿verdad? Pero ellos esperaban otra cosa. Ya cuando nos despedimos y nos fuimos empezó el pachangón. Entonces, pues, ahí es donde debemos estar nosotros, como líderes. Y el llamado al liderazgo no es solamente de los ancianos, de los diáconos, del pastor, no. El llamado al liderazgo es en cada uno de nosotros. El liderazgo es en nuestro hogar primeramente, luego en nuestra familia carnal, en nuestros vecinos. Ahí es donde nosotros asumimos. Un hermano me dijo que en alguna ocasión les dijo en una reunión, ¿me permiten orar por los alimentos? Cosa que es raro, hasta cuando va uno a un restaurante, ve las mesas y raro es aquel que ora por los alimentos. El hermano pidió el permiso, sí, le dijeron que sí, está bien. Pues llegó ocasiones posteriores en que ya él no tenía que pedir el permiso, sino que le decían, hermano, ¿no quiere orar por los alimentos?
Ese es el liderazgo que nosotros debemos ejercer. Contagiar de la palabra de nuestro Dios a los demás. Que ellos vean lo que el Señor ha hecho con nosotros. Seamos ese ejemplo. Ahorita, lamentablemente hay muchas situaciones, cada vez es más agobiante, que la sociedad influye negativamente en todos nosotros, incluyendo en las iglesias. Ya la maldad, el pecado, está en nuestros templos de una manera muy evidente. Va a llegar un momento en que tanto va a ser la forma, ¿verdad?, en que el pecado se introduce hasta en las iglesias, que al interior de las mismas iglesias se va a tener que cuestionar muchas cosas, cosa que no debemos permitir. Si el mundo lo aprueba, que Dios tenga misericordia de ellos, pero nosotros no. El liderazgo de la iglesia debe apoyar para que el creyente se mantenga firme en su fe, con la ayuda de Dios, pero con ese liderazgo donde la iglesia debe hacerse presente. Un líder que aprende o que aprendió a vivir en santidad y que ahora exhorta a todos los creyentes, si no lo hace a que vivan en santidad, es que por un momento dejó de ver las cosas de arriba y vino a ser un obstáculo para la obra de nuestro Dios. Dios nos va a preguntar, y a los líderes, a los pastores, a los ancianos. La pregunta va a ser de mayor peso, ¿verdad? ¿Qué hiciste con la congregación, con el grupo de creyentes que dejé a tu cuidado? ¿Qué hiciste? Y como vemos aquí en nuestra lección, un líder que aprendió a vivir en santidad y ahora exhorta a todos los creyentes a vivir en santidad, fue exhortado, fue corregido y ahora, en la experiencia de su fe, exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en la fe. Y si no lo hace, es ahora un obstáculo para la obra de nuestro Dios. Podemos nosotros tener algunas conclusiones, pero me gusta recordar que para que nosotros identifiquemos si estamos siendo tropiezo más que bendición en la obra de nuestro Dios, esperemos que en su gracia y en su misericordia si somos encontrados nosotros faltos o liderando fuera de su voluntad, nos guíe y nos corrija, como lo hizo con el apóstol Pedro, para ser de bendición a su iglesia, sobre todo en los momentos de aflicción.
pase mucho tiempo en comunión con Dios. Si no hace esto, entonces las cosas van a ir mal. Por lo tanto, tenga mucho cuidado, tanto para su propio beneficio como para el de otros. Nuestra santidad sí importa y es importante para Dios. Él ora por nosotros, por los líderes que siguen levantando para que tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, que podamos nosotros estar atentos a la voz del Señor y que que nuestro liderazgo y nuestras acciones reflejen la gloria del Señor. Y para cuando regrese nuevamente Cristo nuestro Señor, podamos nosotros recibir la corona incorruptible de su gloria. Hermanos, la invitación está hecha. Vivir en santidad no es difícil y con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Y así, con nuestro ejemplo, predicaremos, seremos como un evangelio hacia el mundo que vea en nosotros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que se están perdiendo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, buen Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das, que como iglesia podamos ser mensajeros tuyos, Señor, ante este mundo que cada día se empobrece más. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser vehículos tuyos para llevar tu palabra y que más y más vidas sean transformadas con la ayuda de tu Espíritu y lleguen a tus pies, Señor, y te alaben. Señor, te pedimos que no nos quites de este mundo, sino que nos des fortaleza, nos hagas permanecer firmes en tu fe, en la fe hacia ti, esa fe verdadera, esa fe que produce obras, esa fe que nos permite reflejar al mundo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor, y acompáñanos donde quiera que andemos, y que todo lo que hagamos y todo lo que seamos nosotros sea siempre para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.